Maestro, le relaté en el bloque anterior, en nuestro primer resumen, lo discutido ayer en el arranque del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional, la ley de la Guardia Nacional. También se habló de las nuevas capacidades de ese cuerpo ya inscrito formalmente como parte de la Secretaría de la Defensa, capacidades para investigar e incluso para intervenir comunicaciones. ¿Qué tanto ayudará esto en el combate a la delincuencia? Lo vamos a platicar con un especialista, con el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. ¿Qué tal, Raúl? Gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Es un gusto estar otra vez en tu programa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo ves estas modificaciones? Son varias cosas las que tocan las legislaciones que se discuten en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, la inscripción de la Guardia Nacional ya formal a la Sedena y las nuevas capacidades de ese cuerpo. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, Pascal, esto es un paquete legislativo muy ambicioso que incluye también, además de la ley de la Guardia Nacional, la ley del Sistema Nacional de Investigación Criminal y la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, esta ley de la Guardia Nacional lo que hace es darle al ejército, porque ahora está ya la Guardia dentro del ejército, atribuciones que antes estaban ubicadas en el sistema judicial o en el sistema de la Secretaría de Seguridad Pública Federal Civil, vamos a decirlo así, donde antes estaba la Guardia Nacional a partir de hace 7 años, cuando el presidente López Obrador la planteó. Entonces, lo que hace esta ley es consolidar atribuciones de la Guardia Nacional dentro de la Sedena para hacer investigaciones judiciales. Se habla de operaciones encubiertas, tener atribuciones para hacer operaciones encubiertas. Y también una cosa pues muy delicada que si se hace bien y con mucha responsabilidad, pues está bien, pero no, yo no sé hasta dónde hay capacidades para eso, de que no se vaya a politizar los instrumentos que le da la ley, por ejemplo, para investigar, pedir la información a bancos, al SAT, etcétera, de los bienes, cuentas de banco de una persona, a las notarías, etcétera, sin órdenes judiciales. Entonces, esto se podría hablar de una militarización también del sistema de justicia en cuanto a la investigación criminal. Ahora bien, estas tres reformas legales hablan de que está descoordinado el país. Hay atribuciones federales, hay atribuciones estatales, hay atribuciones municipales y a nivel municipal, sobre todo, el crimen organizado ha avanzado muchísimo. Como se dice por ahí, en en las zonas rurales, en los municipios rurales, pues el jefe de plaza es el que manda, no es el presidente municipal. Y en muchas partes del país, en Michoacán, en Jalisco, en Sinaloa, incluso en estados que tienen muchos municipios disgregados muy grandes, como el Estado de México, que es el que tiene más municipios de todo el país, 125, pues hay municipios desde 1 millón de habitantes hasta municipios de 10.000 habitantes. Entonces, allí hay muchas disparidades entre las capacidades policíacas y lo que es el poder de la Guardia Nacional articulada con el ejército, ¿no? Entonces, se abren muchas dudas y sobre la profesionalización también se habla de la capacitación. Entonces, da más bien la impresión de que el ejército ya va a ser solo Guardia Nacional y o atribuirse ya casi sus funciones, casi todas al tema de la seguridad pública. Sí, justo ese era uno de los reclamos por parte de la oposición, que las Fuerzas Armadas pues dejarán de hacer la labor que por naturaleza les toca, que es la seguridad nacional, y se dedicarán sobre todo a la seguridad pública. ¿Crees que es tan así? Pues mira, en ese proyecto de ley no se mencionan dos instituciones muy importantes, una que también está dentro del ejército, que es la Fuerza Aérea, y la otra es la Secretaría de la Marina, ¿no? Que está fuera del ejército, Ujú. obviamente, tiene su propio sistema institucional, pero no se mencionan. Y el gran narcotráfico, la entrada de cocaína al país entra por el mar y por el aire, Ujú. casi es poco por la tierra. De hecho, los grandes carteles Sinaloa y el cártel de Jalisco han tratado de controlar la frontera con Guatemala, pero en realidad los grandes decomisos navales y aéreos son los que cuentan Sí. en términos de cocaína. Ahora, en términos de fentanilo, que es una preocupación muy grande de Estados Unidos, pues son laboratorios que están dispersos en zonas rurales y zonas urbanas de Sinaloa, de Nayarit, de Colima, de Jalisco, de Michoacán,
y ahí pues tiene que haber mucho trabajo de inteligencia, y ahí tiene que haber también trabajo de inteligencia, pues de la parte esta que habla del Sistema Nacional de Seguridad Pública fortalecido Sí. en estos cambios legales, ¿no? Entonces todo es pues, una artimaña legal muy compleja que se está fortaleciendo. También el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la nueva ley fortalece el poder de Omar García Harfuch, pero sin fuerza operativa. Sí. Y entonces eso es complicado. ¿Le va a hacer caso el ejército a Omar García Harfuch? Ya sabemos que han tenido tensiones entre ellos o no, pero él es la persona de confianza de la Sí. presidenta, pero no tiene fuerza operativa. Va a tener fuerza de inteligencia, pero no de operación. Raúl, tengo que hacer aquí una pausa obligada. Regreso enseguida, si me permites, 2 minutos y seguimos platicando. Mucho al doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, que me haya esperado para seguir esta conversación. Raúl, planteabas algo muy, muy importante al cerrar el bloque anterior. ¿Quién va a estar al mando de estas nuevas capacidades de inteligencia, de investigación, de operación que tendrá la Guardia Nacional? Porque ya inscrita en la Sedena, ¿cómo quedará el papel del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch? Mira, la ley de seguridad pública, que va a la par de esta ley de seguridad nacional, le da muchas atribuciones a García Harfuch, sobre todo de coordinación del tema de la inteligencia. De hecho, le otorga a todo este sistema más de 53 direcciones generales en las distintas dependencias del sistema, por ejemplo, lo que es el Centro Nacional de Inteligencia. El crimen organizado mexicano es un crimen altamente organizado, muy complejo, y con mucho poder. Necesitas pegarle con inteligencia, no pegarle ciegamente. Y el CNI se ha ido transformando en un centro de inteligencia política e internacional a un centro de inteligencia policíaca, lo que es correcto para la situación mexicana desde el gobierno anterior. Pero el tema es cómo se va a coordinar con la Guardia Nacional e incluso con el Ejército, porque esta ley de incorporar a la Guardia Nacional con el Ejército tiene una ventaja. Los desplazamientos de la Guardia Nacional ya van a estar coordinados con los desplazamientos del Ejército, Ujú. cosa que en el gobierno anterior no lo estaban. Por un lado estaba el Ejército, por otro lado estaba la Guardia Nacional, por otro lado estaban las policías estatales y municipales. Ahora supuestamente va a haber coordinación total entre Ejército y Guardia Nacional, lo que es muy bueno, porque antes la Guardia se dedicaba mucho a la vigilancia de carreteras. Todo el gobierno anterior era vigilancia de carreteras federales principales, pero el crimen organizado penetra a los pueblos y ahí no se metía la Guardia Nacional. Ahora va a tener esas capacidades coordinadas con el Ujú. ejército. Pero viene el tema de la corrupción. Los cuerpos municipales y estatales son más vulnerables, más débiles, con poco personal profesional, con poco entrenamiento, y ahí el crimen organizado es más poderoso. ¿Cómo se va a coordinar esto? La presidenta habló de una coordinación total. Bueno, eso se viene diciendo desde hace 20 años, Ujú. más de 20 años, cuando se creó la primera Policía Federal Preventiva en el año 99, luego las reformas para transformarla en Policía Federal, luego las reformas para disolver la Policía Federal y transformarla en Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Luego el cambio al ejército que estamos viviendo ahora. Es todo un engranaje que no acaba de cuajar en lo operativo. Aquí la cosa ya no es la organización institucional, sino la eficacia operativa. Esperemos que esto se resuelva, porque si no va a ser lo mismo. El crimen organizado va a aprovechar las descoordinaciones y las debilidades municipales, y de los estados, y la Guardia Nacional tiene que actuar con muchos sensores de inteligencia para que sea Ujú. efectiva. Raúl, permíteme preguntarte por una comparación que me ha parecido interesante en días recientes. En España se está viviendo un gran escándalo político, el peor que ha vivido el gobierno en 7 años, de Pedro Sánchez al frente del gobierno de ese país. Y en la trama, digamos, quien ha destejido la trama, la ha revelado, pues es la Guardia Civil. La Guardia Civil española, pues no vamos a decir que es idéntica a la Guardia Nacional mexicana, pero tiene muchos parecidos. También es un cuerpo con una importante militarización y tiene dentro de sus funciones la capacidad de investigar casos de crimen organizado y de corrupción.
La Guardia Civil en España ha revelado, como te digo, le digo a la audiencia, toda la trama de corrupción del caso Coldo. ¿Tú o podemos imaginarnos a la Guardia Nacional de México con sus nuevas capacidades investigando los nexos entre autoridades y delincuentes? Y cuando digo autoridades no me refiero a aquellas surgidas necesariamente de la oposición, sino también del oficialismo. ¿Te imaginas ese escenario? No, no me lo imagino porque en España la Guardia Civil y el Poder Judicial es autónomo del Poder Ejecutivo. Entonces están investigando al presidente, Pedro Sánchez y su esposa. Entonces aquí eso es imposible. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una obsesión con esto de las listas de narcopolíticos, que si sí las hay, que si no las hay, que si se las dieron a la presidenta, que si no se las dieron. Que de la parte mexicana salga una orden de investigación a un gobernador corrupto, un presidente municipal corrupto, yo lo dudo. Yo Ujú. lo dudo porque si son del mismo partido no lo van a hacer. Y si son de un partido de oposición lo harán, pero entonces van a tener que ver cómo son los tejemanejes de los aliados, porque puede haber un partido de oposición en el poder estatal y luego partidos aliados al de la presidenta, el propio partido oficial, vinculado a la presidencia. No hay independencia de los poderes judiciales. Entonces, es muy distinta la capacidad de que se le está dando a la Guardia Nacional de lo que hay en España. En España la Guardia Civil no está vinculada a las Fuerzas Armadas, es un cuerpo independiente Ujú. y tiene su independencia también del Poder Judicial y el Poder Judicial es independiente. Entonces, es muy diferente la estructura organizacional de España, incluso para investigar a las autoridades políticas superiores, ¿no? Pues lo pueden hacer allá, aquí no lo pueden hacer. Bueno, me queda un minutito. ¿Y ves alguna voluntad política que estas nuevas capacidades de investigación puedan apuntar a los vínculos entre crimen organizado y política? Porque creo que tenemos todos claro que el crimen organizado no existiría sin la protección política. Eso está claro, Pascal, pero también está claro que Estados Unidos está presionando muchísimo. Ahorita el presidente Trump se distrajo con el tema Medio Oriente. Entonces, Ujú. ahorita, de repente, ya México pasó a cuarto nivel de su debate, pero va a regresar. Entonces, con este debate del Tratado de Libre Comercio nuevo que se está negociando, Estados Unidos va a poner condiciones y Estados Unidos está obsesionado con el tema de la narcopolítica. El presidente Donald Trump, todo el mundo cree que está loco, que no sé qué, no es cierto. El presidente Donald Trump cuando dice algo, la gente le cree. Dice, voy a perseguir migrantes y todos los migrantes Ujú. del mundo se esconden abajo de los colchones y por México ya casi no pasan migrantes de miedo. El presidente Donald Trump dice algo en el Medio Oriente y casi obliga a las partes a, pues, di que vas a hacer un cese de fuego, aunque no le hagan caso después. Sí. Pero es una persona que genera mucho poder y mucha intimidación. Y si un día Donald Trump le dice, yo ya no negocio el Tratado de Libre Comercio si tú no me entregas a tal fulano Ujú. gobernador, entonces a la presidenta de México la va a meter en problemas, Bueno. porque la economía mexicana y por ende la economía del gobierno, las finanzas públicas, Ujú. dependen de ese Tratado de Libre Comercio. Recordemos que los grandes empresarios, que son los que están vinculados al Tratado de Libre Comercio, son los que pagan impuestos. Sí. Y el gobierno, todos sus programas sociales salen de esos impuestos, no de la economía informal, no de los que no pagan Sí. impuestos. Y la economía informal es la base política del gobierno, pero la base económica del gobierno es la economía formal. Entonces Estados Unidos tiene unas herramientas tremendas para presionar a México y ahí sí le puede decir, tengo pruebas contra esta persona y la presidenta, si no hace nada, se va a molestar Trump y ya sabemos el carácter que tiene. Sí. O sea, todo el mundo lo conoce, ya no, y para nosotros no es nada Pues muy sorpresivo. bien. Y tiene sus funcionarios golpeadores, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sí, que ya lo Christine Noem, vimos, ¿verdad? Sí. es la que anda diciendo, es la funcionaria para golpear. En cambio, los funcionarios del Pentágono, por ejemplo, el director del FBI, son muy Sí. moderados. Ellos dicen, no, hay que cooperar con México, no podemos tener un conflicto con México. Entonces tiene los duros y los blandos. Yo diría los políticos y los Muy bien. profesionales. En Estados Unidos hay un cuerpo profesional de seguridad nacional muy grande. Los Sí. profesionales son tranquilos. Los políticos que están arriba de algunos de esos cargos son los que están Sí. golpeando por órdenes del propio presidente. Entonces, si prevalecen los políticos cuando sean esas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que es lo primero que se viene entre los dos países y Sí. con Canadá, entonces la presidenta va a estar presionada. Yo Bueno. creo que la presión para eso viene por afuera. De Pues adentro Raúl, te no va a agradezco salir mucho estos minutos para el programa, muy amable. Muchas Claro que sí, gracias. Pascal, saludos. Saludos, gracias. Una pausa.